Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana continuamos con nuestro estudio del libro de Juan. Avanzamos del versículo 11 para adelante y damos gracias a Dios en esta mañana porque nos permite realmente volver a abrir su palabra y poder estudiarla. Eh, Comenzamos entonces leyendo los versículos 11 para adelante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, que el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Comenzamos leyendo estos versículos y podemos denotar algo bastante interesante: cómo María Magdalena va a la tumba del Señor Jesucristo y no encuentra nada. Y comenzamos estos versículos estudiando que la aparición del Señor a María simboliza algo tan bueno, que es su amor y fidelidad muy especial para con todos los creyentes. No importa cuán insignificante parezcamos. Muchas veces, a la vista de los hombres, las cosas que no son importantes para nosotros los hombres, para Dios es sumamente importante. Y eso lo vemos reflejado en María Magdalena, porque en toda la Biblia no se menciona mucho sobre esta mujer, pero sin duda Jesucristo decidió aparecérsele a ella. Como les decía, María no fue una figura saliente en los relatos de los evangelios. Antes de la crucifixión solo aparece una lista de mujeres que viajaban con Jesús y los apóstoles. Eso lo vemos en Lucas 8:2. Aún así, el Señor escogió aparecérsele primero a ella, una mujer con más defectos seguramente que virtudes, pecadora como nosotros. En toda la lista de personas que habían seguido a Jesús seguramente habían hombres mucho más fieles y entregados a Dios, entregados a la causa del Señor Jesucristo. Pero sin duda Dios decidió mostrársele a María Magdalena. En Juan 20:15 podemos ver y podemos leer que dice: Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del camposanto, simplemente dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María no pudo identificar a Jesús. Sin duda, la tristeza de haber perdido al Maestro había cegado su fe. Había olvidado que el Señor había prometido que Él iba a resucitar al tercer día. Todas las cosas que el Señor Jesucristo había enseñado seguramente a ella se le había olvidado por toda la situación que estaba ocurriendo. Simplemente no pudo reconocer al Señor Jesucristo y le confundió con el que cuidaba el campo santo. Como veníamos mencionando, la fina y delgada fe de María fue ganada por el dolor y el pesar de haber perdido al Maestro. Y nos hacemos esta pregunta: ¿María creyó realmente que Jesús resucitaría? Todas las personas que habían visto la crucifixión del Señor Jesucristo, realmente ellos habían creído o estaban creyendo que el Señor Jesucristo iba a resucitar de los muertos. Era una situación bastante complicada, ya que realmente la fe de todos los que estaban ahí, de todos los discípulos, realmente estaba siendo probado en total plenitud.
ya que el Señor Jesucristo realmente había cumplido lo que había prometido, que iba a morir por cada uno de nuestros pecados. Y cuando ellos ven la tumba vacía, se ponen a pensar tantas cosas, como que el cuerpo de Jesucristo pudo haber sido secuestrado, pudo haber sido robado. En Juan 20:16, vamos a leerlo, y dice: Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. En este versículo vemos cómo María pudo contemplar de primera mano realmente lo que Jesucristo había prometido, que Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Y ahí podía confirmarse que era el mismo Mesías. El Señor Jesucristo había cumplido su promesa de resucitar. Y María Magdalena tenía ese privilegio de poder ver eso de primera mano. Se me ocurren tantas cosas que pudo haber pasado por la mente de María Magdalena. Pero su corazón carnal, así como los seres humanos, no creyó hasta que realmente vio al Señor Jesucristo. Ella no creyó en el mismo momento de que vio la tumba vacía. Ella no asimiló que realmente el Señor Jesucristo había resucitado realmente. Ella tuvo que ver con sus propios ojos al Señor Jesucristo y luego creyó. Vamos a continuar leyendo los versículos más adelante, cuando hablamos en el versículo 27, del 20 al 17 al 18, cuando Jesucristo le da una tarea y le dice: Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Por primera vez Jesús llamaba hermano a sus discípulos. Esta palabra es muy bueno. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había roto lo que nos separaba de Dios. Y hermanos, hablamos de la redención, del derramamiento de sangre que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Dice, mas ve a mis hermanos y les subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Con esto el Señor estaba dando por cierto que todo lo que había predicado por esos 3 años realmente era cierto. Él había abolido el pecado entre Dios y los hombres. Y ahora ya no somos llamados siervos, sino somos llamados hermanos en Él. Por medio de la obra de la redención en la cruz se hizo posible esta nueva relación con Él. Como dice en Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios nos adopta como hijos y desde hoy, desde el mismo momento en que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos llama hermanos y somos hijos de Dios. Como resultado, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, y eso lo vemos en Hechos 2:11. Vamos a continuar leyendo y vamos a ver cómo la escena cambia. Vamos a dejar esa escena donde María Magdalena estaba en la tumba. Ella se va y avisa a los discípulos de que había visto al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 24, el 19 en adelante, perdón. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo a Jesús. Cuando Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les serán retenidos. Como les había dicho anteriormente, la escena cambia en este lugar y Jesús aparece en medio de sus discípulos en un lugar asegurado. Tanto los discípulos como los seguidores de Cristo estaban con temor de que le pase lo mismo que Jesús le había pasado. Era bien sabido que los judíos querían erradicar totalmente
supuesta sexta que se estaba surgiendo. Entonces los discípulos estaban atemorizados y estaban en una casa encerrados. Es increíble cómo podemos ver que el cuerpo de Cristo estaba realmente glorificado, porque ni siquiera las paredes le detuvieron. Fue en ese mismo momento que Él estuvo y entró en medio de ellos sin necesidad de forzarlo a abrir la puerta. Esta palabra, cuando mencionamos paz a vosotros, lo que pretendía el Señor Jesucristo era dar tranquilidad a sus discípulos, porque estaban aterrorizados, pues creían que estaban viendo un fantasma. O sea, es increíble cómo todavía ellos no estaban asimilando lo que realmente le estaba pasando, que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo lo que había prometido, el cual era resucitar de entre los muertos. Vemos que estas palabras también de paz a vosotros complementan las de la cruz cuando dice consumado es, porque su obra en la cruz trajo paz entre Dios y su pueblo. O sea, este sacrificio que había hecho el Señor Jesucristo estaba trayendo paz entre nosotros y Dios. Como mencionamos anteriormente, ya no somos llamados siervos, sino somos llamados hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo nos llamaba hermanos. Continuamos leyendo más adelante cuando el Señor Jesucristo se le presenta a Tomás. En esta escena no estaba Tomás con el resto de los discípulos. Y vemos lo que dice el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El hecho de que Tomás no haya creído que era el mismo Señor Jesucristo no le pone en una lápida de condenación eterna. Tomás era el eterno pesimista, era una persona melancólica con una tendencia extraña a encontrar el punto negro en la hoja blanca. Si vamos leyendo relatos anteriores, por ejemplo, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, lo primero que se le ocurre a él es irse, porque le decía al Señor Jesucristo: aquí no van a matar. Como le decía, las primeras apariciones de Tomás en el Evangelio están relacionadas con la resurrección de Lázaro. Y vemos ese episodio donde él le decía al Señor Jesucristo que quería esconderse, quería irse, porque tenía miedo de la muerte. El Señor Jesucristo sigue diciéndole en el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús en el 29 le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de nosotros somos como Tomás? Que tenemos que ver para creer. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, muchas veces decimos que creemos en Jesucristo, pero hasta que no vemos un resultado tangible de las cosas que pedimos o de las cosas que deseamos, no creemos. Nuestras palabras simplemente son llevadas por el viento cuando decimos: Jesús, confío en ti, o Dios, confío plenamente en ti. Eso no nos pone en una lápida de condenación, como les había dicho anteriormente, así como a Tomás también. Es nuestra naturaleza humana de caer, pero aún así el Señor está pendiente de nuestra fe.
está pendiente de que confiemos plenamente en Él. Y eso vemos en la vida de Tomás, una persona que tuvo que meter el dedo en el agujero para poder realmente darse cuenta de que el mismísimo Jesucristo había resucitado. Vamos a seguir avanzando y en el 30 al 31, que dice el propósito de este libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan se escribe para que los hombres y mujeres crean la verdad de que Cristo, el Hijo de Dios, es Jesús, el Jesús relatado en este Evangelio. Pero tal fe no es un fin en sí mismo, está dirigida hacia la meta de la salvación personal y escatológica, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese sigue siendo el propósito de este libro hoy día. Que podamos creer en el Señor Jesucristo. Estos son los testimonios de Juan y muchas otras cosas que no se escribieron. Pero Juan dio un testimonio detallado de lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Que vino a morir por cada uno de nosotros. Derramó su sangre. Y al derramar su sangre, y al momento de que reconocemos que somos pecadores delante de Él, Él nos llama hermanos. Y somos adoptados por Dios y somos llamados hijos de Dios. Eso es el propósito de este libro, que realmente conozcamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Vamos a orar en esta mañana y agradecemos entonces a Dios por su palabra, porque nos bendice y podemos leerla y podemos meditar en ella y agradecerle por la salvación tan grande que ha hecho por nosotros. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana porque podemos leer tu palabra, podemos meditar en ella, Señor. Podemos abrir la palabra, podemos abrir tu palabra y ver estos relatos que fueron certeros, Señor, que realmente sucedieron y que sirven para dar evidencia de que realmente moriste y resucitaste de la cruz. Gracias por ese sacrificio tan grande que has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.